inicio de semana. Estamos con las actividades del plan de trabajo de la semana del 27 de septiembre al 1 de octubre del año en curso. Como siempre, pues es súper importantísimo leer las letras de color amarillo para evitar errores o confusiones. Entonces vamos con las actividades. El objetivo, el aprendizaje pues es analizar, el tema es analizar y comentar cuentos de diversos subgéneros y narrativas latinoamericanas. Esto está padre porque estamos cambiando pues de tema y el tema es un tema conocido con una adecuación hacia los cuentos, que es la parte latinoamericana. El objetivo de estas actividades de esta semana es que tú leas narraciones de diversos subgéneros narrativos, como lo son ciencia ficción, terror, policíacas, aventuras, entre otros, ¿no? Sagas y todo ese tipo de cosas que nosotros ya hemos trabajado y que ya debemos de tener un conocimiento previo de todas estas características. Y las narrativas también, las narrativas latinoamericanas, que es la parte más novedosa, identificando pues nuestras variantes sociales de los cuentos, las culturales, las dialectales que tienen que ver, los dialectos que tienen que ver con los cuentos latinoamericanos utilizados en estos mismos. También que sepas identificar las acciones y las características psicológicas de los personajes típicos de un subgénero narrativo que pueda ser de tu preferencia, y analices las motivaciones, las intenciones, las formas de actuar y relacionarse que le dan una especificación a cada narración en este cuento específico, en este caso específico, el cuento. Como actividad número 1, cambié la dinámica por una cuestión de aprendizaje que quiero que tú te vayas familiarizando con esta manera y te vas a dar cuenta del formato que está diferente a lo que tú estás acostumbrado. Entonces, en la actividad número 1, la indicación es la siguiente: recuerda y responde en tu libreta las preguntas que encontrarás en la plataforma de Classroom, en tu Classroom de español. Ojo, es obligatorio que veas este video porque aquí se te explica cómo desarrollar cada una de las actividades, así como también se te traduce para tu entendimiento lo que se te está pidiendo cuando son preguntas o también en general en lo que tiene que ver con la actividad, ¿no? Entonces, para poderlas responder necesitas, pues ya estás viendo este video, ¿no? Entonces, fíjate bien, nos vamos a la actividad número 1, que viene siendo esta. Como puedes ver, para la actividad del día lunes, la instrucción es la siguiente: vas a pasar a tu libreta las preguntas con obviamente sus respuestas, y te puse una pequeña notita amarillita que la verdad aplica para todas las actividades, pero en esta ocasión voy a hacer un énfasis y ojalá y lo recuerdes y no se te vaya a olvidar que ninguna actividad se hace a computadora a menos que la instrucción diga que lo tienes que hacer a computadora. Entonces, si la instrucción no dice que lo tienes que hacer a computadora, entonces se hace a mano y en la libreta, ¿ok? Ahora vámonos a las preguntas de la actividad. La pregunta número 1 de las que vas a pasar a la libreta dice: ¿qué es un cuento y a qué nos referimos con los subgéneros de un cuento? Bueno, vas a irte a investigar donde tú buscas información, que en este caso la mayoría es en internet, y ver el concepto de un cuento. Y ya, el concepto de un cuento es tal por cual, y luego ver qué son los subgéneros, a qué nos referimos con subgéneros de un cuento, y también lo vas a investigar y lo vas a poner como misma respuesta de la pregunta número 1. Nos vamos a la pregunta número 2, dice: menciona los subgéneros narrativos que tú te acuerdas que aprendimos en ciclos anteriores. Puede ser quinto, sexto y hasta primero de secundaria. Si no te acuerdas de ellas, pues te la voy a poner más fácil. La puedes tú recabar de los apuntes que tengas, pero a lo mejor y no los tienes. Cual sea la situación que no te acuerdes, no los tengas, no sé, pues entonces te vas a ir a Google a investigarlos, o alguna libreta que la tuvieses, ¿no? Vas a investigar entonces cuáles son los subgéneros, vas a investigar 2, 3 subgéneros narrativos que hayas investigado o que te acuerdes, vas a poner esa va a ser la respuesta. Pregunta número 3, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de cuentos latinoamericanos? ¿Ok? Pues
no, probablemente es nuevo para ti, pero también te vas a ir a investigar entonces qué son cuentos latinoamericanos, y entonces la respuesta va a ser no es qué son, sino a qué se refiere esa investigación que hiciste. Vas a ir a Google, vas a poner cuentos latinoamericanos y te va a decir qué son los cuentos latinoamericanos. Entonces la respuesta dice a qué nos referimos. Ok, cuando tú hayas leído el concepto, entonces tú ya vas a poner a qué se refiere cuando hablamos o cuando decimos la palabra cuentos latinoamericanos. Esa ya va a ser más una inclinación a tu opinión de lo que tú entendiste de cuando investigaste los cuentos latinoamericanos. Dice 4. ¿Has leído cuentos escritos por autores latinoamericanos? Sí. ¿Vas a mencionar alguno? No. Pues entonces ahí nada más vas a poner la respuesta no. Porque dice, ¿qué opinión tienes de estos? Ojo. Si tú no has leído cuentos de autores latinoamericanos, tú en la pregunta número 3, tú ya sabes qué son los cuentos latinoamericanos. Por lo tanto, ¿qué opinión tienes de estos cuentos? La respuesta va a ir inclinada con la investigación que tú ya hiciste. Bueno, yo pienso que estos cuentos son así o por esto y esto otro. O sea, se refiere a qué piensas tú de los cuentos. Porque si te das cuenta es muy diferente a un cuento normal. Un cuento latinoamericano, de narrativas latinoamericanas, tienen ciertas características, y entonces esa pregunta dice ¿qué opinión tienes de estos cuentos? Pues ¿por qué piensas de ellos? Porque, o sea, lo que tú quieras poner ahí. Entonces ahí viene la parte con base a la respuesta número 3, en caso de que la pregunta haya sido contestado como con no, que no has leído, bueno, esa va a ser la respuesta. Pregunta número 5. ¿Qué son los comentarios literarios y qué características poseen? Si tú no te acuerdas, en primer año ustedes hicieron una reseña literaria y ahí se agregan comentarios literarios. Entonces hay que recordar, o si no, hay que refrescarnos e investigar qué son los comentarios literarios y qué características tienen los comentarios. O sea, qué se tiene que decir dentro de un comentario literario cuando ustedes lo escriben o lo comentan o lo platican, ¿ok? Entonces nos vamos a ver, eso es la actividad número 1. En la actividad número 2 la indicación es la siguiente: elabora un cuadro con un cuento de tu elección o que recuerdes. Las características del cuadro pues se te dan en este videíto. Y entonces aquí está el cuadro, aquí tienes un ejemplo, te la puse fácil para que lo hagas igualito, nada más tú vas a poner lo que va dentro de cada uno de los cuadros que te está pidiendo ahí. Si te das cuenta está dividido en 4, el cuadrito es anaranjado y dice que vas a poner el subgénero, vas a poner ahí el subgénero del cuento, y luego vas a poner el tema, o sea, viene siendo de qué, puede ser el título si tú quieres o de qué trata la temática. Y luego te pregunta cómo son los personajes. Entonces en todo se refiere física o psicológica, como tú los quieras describir, que identificas. Y la pregunta siguiente: ¿en qué lugar y época se desarrolla el cuento con el que tú te vas a basar? Porque vas a investigar un cuento. Entonces ese es el cuadro en el que te vas a basar. Lo vas a hacer en la libreta. Y ya le vas a redactar la información pues que te está pidiendo. Nos vamos a, esa sería la actividad número 2. Y pues la nota, la actividad es para la actividad de color verde, actividad R se le llama. Es para los alumnos que ya les envié la lista de quienes la van a hacer. Es importante que sepan estos alumnos específicos, nada más para ellos, que si no envías la actividad, la actividad tuya va a ser de vuelta. Es muy importante que esta actividad se consolide junto con las anteriores. Entonces nos vamos al día martes, que no tenemos actividad, es relax, descanso, o si quieres adelantar actividades, bienvenidas. Las actividades se pueden adelantar, sin embargo no pueden llegar a destiempo o en otros días, porque eso ya está infringiendo nuestro reglamento para el avance de nuestros aprendizajes y de nuestros organización, ¿ok? Entonces el día miércoles 29 de septiembre tenemos la siguiente actividad: indicaciones a partir del análisis del cuento latinoamericano Un día de estos, de Gabriel García Márquez. Es nuestro autor que vamos a analizar en esta ocasión. Contestarás las preguntas para entender mejor, pero pues para eso estás viendo este video. Aquí te lo voy a presentar
te voy a presentar el videíto y la actividad que vas a hacer. Entonces vamos buscando el cuentito y aquí lo tienes. Actividad del miércoles 29 de septiembre del 2021. Indicación: lee a continuación el siguiente cuento latinoamericano para posteriormente darle contestación a las preguntas para entender mejor. Entonces te puse entre paréntesis, solo escribir las respuestas enumeradas suavemente para yo saber que la respuesta, vas a poner respuestas 1 punto y pones la respuesta, 2 punto y pones la respuesta, pero le pones respuestas, ¿no? Puedes ponerle de hecho respuestas a actividad 1, miércoles 29, por ejemplo, ¿no? Si tú pones referencia está muy bien. No es importante, os debo de mencionarte porque muchos alumnos están escribiendo las instrucciones. De verdad no ocupas transcribir en tu libreta las instrucciones. Con que pongas la actividad y a la fecha que corresponde, ya es más que suficiente y así te evitas escribir las instrucciones, ¿ok? Entonces, como puedes ver, es un día de estos. Esta es la primera parte del cuento. No te puse aquí en la imagen, pero el cuento todavía te vas a dar cuenta. En Classroom está la parte y el final. Este es nada más el ejemplo para presentarte el título, ¿no? Un día de estos, de Gabriel García Márquez. Es un autor latinoamericano de Colombia. Entonces aquí puedes ver los diálogos, el texto, el formato y todo lo que hay, ¿no? Y vas a leer pues este cuento hasta su final. Ya que tú lo hayas leído, vamos a ir a contestar las preguntas para entender mejor. Y la pregunta número 1 dice: aquí no vamos, te vuelvo a repetir, no necesitas escribir las preguntas en la libreta, solamente me vas a dar las respuestas. Vas a poner respuestas y el número de cada una de las respuestas a la que pertenece, el número de cada una de las preguntas a la respuesta que pertenece, ¿ok? Como pregunta número 1, ¿cómo es el ambiente social de este cuento? Ok, se refiere a que como el ambiente social viene siendo la parte que ya lo vamos a ver en la clase del día miércoles o en la clase del día martes que nosotros tenemos, pero el ambiente social es donde es la situación en la que se están desenvolviendo los personajes o el personaje. Se refiere, por ejemplo, a tomar en cuenta, puede ser el estatus, por ejemplo, el estatus económico, el estatus que cuenta. También puedes tomar en cuenta el lugar, que también tiene que ver con el ambiente social. Puede ser un pueblo, puede ser una ciudad, puede ser, no sé, algo más, una isla, y todo eso va a influir en el ambiente social. Entonces el cuento, cuando tú lo leas, te va a arrojar en dónde es el ambiente social, ver todas esas características que vienen mucho agarrado con el extracto económico social, el lenguaje que utilizan los personajes, o incluso hasta el contexto, el por qué se desarrolló la situación, tiene que ver a veces también con el tipo de personajes de los que estemos hablando. No es la misma, por ejemplo, un personaje que nosotros estemos leyendo que se desenvolvió en la ciudad fulanita de tal, muy céntrica, donde tiene más modernidad, donde tiene más educación, a que a unos personajes que estemos hablando que se están desarrollando en un pueblito o en una costa, donde no tienen acceso a educación, a la modernidad, y entonces su vocabulario, esto infiere o tiene que ver o influye en su vocabulario, en su vestimenta e incluso en las temáticas de las que abordan los cuentos. Entonces ahí va a ir la respuesta, va inclinada a lo que tú notes de esto que te acabo de decir en el cuento, ¿no? En la pregunta número 2 dice: ¿dónde se sitúa la acción y en qué época? Una pregunta que te está preguntando, vaya la redundancia, aquí ya te está preguntando específicamente si es en un pueblo, rancho, ciudad, cárcel, en un lugar. Hay cuentos que nada más hablan de una parte del bosque, por ejemplo. Entonces a eso se refiere, en dónde se sitúa la acción y en qué época. Ok, cuando nos referimos a época, lo que pasa es que puede ser un cuento, por ejemplo, de ciencia ficción y te está hablando futurista, te está hablando de años, e incluso puede ser 2030 y tantos, y eso tiene mucho que ver pues en la época. O puede ser un cuento medieval, o puede ser un cuento que está adecuado, depende de cómo tú lo percibas en el presente, por los datos ¿cómo sabes eso? Bueno, por los datos y la información que te da.
o puede ser un cuento histórico que te está hablando de que los carruajes y todo eso. Entonces tú puedes poner, bueno, parece que habla de la época, de una época como de revolución antigua, cuando no, si no es necesario que des el año, a veces los cuentos te mencionan el año, pero si no lo menciona, tú puedes decir, es una época en donde no hay carros, por ejemplo, si fuera un cuento histórico donde no hay carros, o es un cuento que está basado en el futuro porque hay carros voladores, o depende de las características, esto va a variar, pero la pregunta va inclinada a eso. Pregunta número 3. ¿Crees que es una escena de la vida cotidiana de aquel poblado o es un suceso fuera de lo normal? O sea, ¿tú crees que es una situación que está pasando de una vida normal de un pueblo, o es una vida que dices tú, ay, el autor la inventó, esto no pasa en la vida real, le metió mucha imaginación y mucha ciencia ficción, o depende del subgénero, ¿sale? Pregunta número 4. ¿Qué relación encuentras entre el dentista y el alcalde? Fíjate bien, cuando las preguntas vienen 2 o 3 dentro de una misma pregunta, tú puedes hacer lo siguiente. Tú puedes poner 4 y luego vas a poner la respuesta, ¿no? Por ejemplo, puedes irte contestando en orden. ¿Qué relación encuentras entre el dentista y el alcalde? Ok, ya tienes la respuesta de eso y tú ya vas a poner, ok, son esto y esto otro, o son esto, o sea, la relación que encontraste, ¿no? Como primer puntito lo puedes poner puntito, guión o un asterisco. Y luego viene, en esta misma pregunta viene la siguiente. De subordinación de uno a otro. Ok, aquí ya te está dando opción, o sea, fíjate, te preguntó y te está dando una opción. Entonces tú puedes poner 4, guión o asterisco o palomita, no lo sé, una marquita que tú puedas. Entonces tú puedes poner ahí ya, de subordinación de uno a otro, se refiere a que uno es algo, por ejemplo, un jefe y el otro es un empleado. Esa es subordinación, a eso se refiere. Entonces si es de eso, tú vas a escoger y vas a poner esa respuesta. Entonces, ok, tienen de subordinación o no, simplemente son amigos, no hay jerarquías, no lo sé, como lo que tú identifiques dentro del cuento, ¿no? Pregunta número 5. ¿El dentista lo cura de buena gana o con enfado? Bueno, esa pregunta yo creo que se entiende perfectamente y ahí vas a poner tu respuesta. Pregunta número 6. ¿Por qué amenaza el alcalde con pegarle un tiro al dentista? Otra pregunta que trae 2 inclinadas, ¿ok? ¿En qué contexto podría suceder esto? Ok, aquí sí puedes hacer el ejemplo que te quería mencionar. Pregunta número 6 y luego pones ejemplo, yo pondría un puntito, una marquita o una estrellita, un asterisco y contestaría primero la primera pregunta. Es, ¿por qué amenaza el alcalde con pegarle un tiro al dentista? Y ya pongo ahí yo. La pura respuesta, ¿no? Pongo por esto y esto y esto otro. Ok, y ahora la pregunta, ¿en qué contexto podría suceder esto? Con contexto nos referimos qué llevó a la situación de que el alcalde haya amenazado con pegarle un tiro al dentista. O sea, ¿qué fue el contexto, se refiere a qué fue lo que llevó a estos personajes a llegar hasta esa situación. Es que pues se estaban peleando por un carro que querían comprar los dos al mismo. Es un ejemplo, no dice eso el cuento. Es un carro que querían comprar los dos y esto generó que se enojaran y por esto le dijo a esto. O sea, ¿qué motivó a que, o qué hizo que llegaran hasta esa situación? Se refiere con el contexto. Entonces pones otro puntito y pones la respuesta de esa pregunta que está donde mismo de la pregunta 6. Son 2 preguntas en uno, pero las puedes separar así si no tienes todavía no has desarrollado la capacidad de poner en una misma redacción las 2 respuestas. Las puedes separar tú con asteriscos o puntos. Entonces esa sería la respuesta de la pregunta número 6. En la pregunta número 7 dice, cuando el alcalde dice que es, y te lo puse entre comillas, la misma vaina cobrarle a él o al municipio, fíjate, te está preguntando que si queda a entender con esa palabra o con esa contestación
tomando en cuenta que es un cuento latinoamericano, estamos hablando de una variante lingüística, porque lo que nosotros queremos ver aquí, por ejemplo, es que qué significa en nuestro vocabulario decirlo así, la misma vaina cobrarle a él o al municipio. En nuestro vocabulario la traducción, ¿cuál sería? ¿Qué es lo que quiso decir en nuestro español México? Entonces dice, ¿qué situación social refleja en esta respuesta? ¿Ok? Aquí la pregunta es social. Acuérdate que estamos hablando de una situación, como te había dicho, de un estrato o de un nivel de personas a lo mejor que se está comunicando, como lo que hemos platicado nosotros de los tecnicismos, que el vocabulario que utilizamos, por ejemplo, si vamos a hacer una exposición de un tema de doctores, y vamos a hacer una exposición para puros doctores, nuestro vocabulario se tiene que modificar y adaptar al vocabulario más elegante que utilicen ellos, con palabras que ellos reconozcan. Pero si nosotros vamos a hablar de un tema de medicina, pero se lo tenemos que explicar pues a unos niños de primaria, por ejemplo, nosotros tenemos que bajar el nivel y adecuar nuestros vocabularios con palabras que entienda ese nivel. O por ejemplo, si vamos a ir a un pueblo con personas que a lo mejor no han tenido la oportunidad de estudiar y no entienden muchas palabras, pues nosotros tenemos que traducir esas palabras en un vocabulario que ellos entiendan. A eso se refiere con la parte del estrato social, o por ejemplo con la parte de la situación social. ¿Okay? Y ahí vas a escribir cuál es el que refleja. Y ahí también tienes otra pregunta que dice ¿dónde mismo? Y ya te vas otro puntito para contestar la otra pregunta. ¿Por qué el municipio debe pagar los gastos del alcalde? Esa ya es tu opinión, o sea, ¿por qué tú crees que el municipio tendría que pagar los gastos del alcalde sobre la situación que se presentó? Yo pienso que por esto y esto y esto otro, y así es la respuesta. Pregunta número 8. ¿Crees que esto refleja una condición social y cultural de este lugar? ¿Crees que la situación que se ha presentado en lo que has leído, en lo que leíste el cuento, proyecta o se ve reflejado la condición social y la cultural del lugar? O sea, con cultura nos referimos a tradiciones, nos referimos a por ejemplo, ciertas costumbres que tengan ciertas comunidades, como por ejemplo un pueblo a lo mejor está acostumbrado a hacerle, no sé, a festejar un día específico de algún santo, de alguna creencia que ellos tengan, que en otros lugares no lo hacen. Entonces a eso se refiere. Entonces tú vas a poner ahí si tú crees que se refleja en este cuento eso, sí, no, y luego ya me vas a explicar por qué. Pues porque esto y esto y esto y esto otro. Entonces básicamente así se responderían estas preguntas. Nos vamos a la actividad del día jueves, y es día de relajación. Puedes sacar las actividades o como puedas tú organizar tu tiempo. El día viernes tenemos la siguiente actividad y la indicación es la siguiente. Vas a elaborar y redactar un cuento. Obviamente es inventado por ti con las características que yo te voy a decir. Por ejemplo, acá están las características, yo ya te las puse. Y para actividad del viernes 1 de octubre, estas son las instrucciones. En tu libreta vas a redactar el cuento que vas a inventar y vas a utilizar imaginación, creatividad, pero tiene que llevar lo siguiente. Obviamente un título que tú le vas a poner al final del cuento, ya que lo hayas hecho, un título inventado por ti. La estructura del cuento, que es planteamiento, desarrollo, y lo que es el final, ¿no? Entonces todo eso lo vamos a ver en nuestras clases, obviamente. Y vas a agregarle, aquí hay una cosa que no habías trabajado, pero tú ya tienes el ejemplo del cuento que te presenté hace rato, de Gabriel García Márquez, cómo se incluyen los diálogos. Aquí en este cuento vas a hacer que tus personajes hablen, por eso le vas a poner diálogos que tengan características latinoamericanas. Imagínate, características latinoamericanas, ¿cómo es eso? Bueno, que tenga la variante lingüística, y la variante lingüística te la voy a explicar en las clases. En las clases te voy a explicar qué es una variante lingüística que aplica a las características latinoamericanas, pero ahí, como puedes ver, tienes ejemplos
de las variantes, ya que se le llama variante, ¿no? Entonces, también a tu cuento le vas a tener que poner una inclinación de un subgénero que sea de tu preferencia. Por ejemplo, mi subgénero preferido de los géneros de las narrativas dentro de un cuento, por ejemplo, sobre todo de los cuentos, es el de ciencia ficción, por todas sus características, me gustan más. No, incluso también los de fantasía me encantan, ¿no? Entonces, eso es una inclinación, puede ser mi cuento. Si yo fuera un alumno, yo lo haría que fuera de ciencia ficción o que fuera de fantasía, por eso que se incline a un subgénero de tu preferencia. Pero también tiene que tener tu cuento que refleje las características sociales y culturales que ya te he explicado y que voy a explicarte otra vez en las clases que vamos a tener. Y sobre todo que tu cuento tenga coherencia, o sea, que lo que estás hablando, de lo que estás redactando ahí, estás escribiendo, tenga un sentido, o sea, se entienda de qué estamos hablando. Y esto a veces nos ayudan los conectores o los nexos. Pues ya ven que tenemos muchos tipos de conectores que ya te proporcioné un cuadro, te lo voy a volver a proporcionar si no es que ya está en Classroom. Y los conectores los vas a subrayar en tu cuento, obviamente. Ya los puedes subrayar, pues lo más elegante y bonito sería que con marca texto, y si no, pues con pluma de color diferente, o pues ya de plano puede ser pues a lápiz. Entonces esas características tiene que tener. Entonces es muy importante que hagas tus actividades, y como aquí dice, la actividad verde, te vuelvo a repetir, las actividades R son para los alumnos de las listas que yo ya envié. Los mismos alumnos que ya están en las listas, que a veces te las vuelvo a enviar pues para que te acuerdes, pero no es que la lista se esté modificando. Estos alumnos van a trabajar las actividades de color verde, que se le llaman actividades R, todo este trimestre. Entonces, sin más, les dejo que empiecen a organizar sus tiempos, si ustedes así lo requieren o gustan, ya ven que son muy juiciosos. Sin más, entonces nos estamos viendo en nuestras reuniones virtuales de nuestras clases.